Tiene para compartirnos Federico Montero, que es docente universitario, también es director de Observatorio del Sur Global, una página muy interesante que recomiendo que entren para tener una visión muy interesante sobre la mirada que hay de Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver qué opina él de este resultado que ha dejado sorprendido a más de uno. Federico, un gusto saludarte desde Misiones. Pamela Dicta y Sergio Martín en Nacional Iguazú. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamarme. No, gracias a vos por hacerte estos minutos para, bueno, ayudarnos a contarle a esta parte del país cuáles son tus impresiones por el resultado de la selección el día de ayer. Bueno, creo que estamos ante una reconfiguración del escenario político que básicamente tiene que ver con un sector mayoritario de la población que se expresó en el día de ayer para dar un mensaje que tiene que ver con que hay una serie de cuestiones pendientes, una serie de agendas vinculadas con los temas sociales, con los temas institucionales, con los temas vinculados con el mundo del trabajo, con los temas vinculados con la economía, bueno, con un conjunto de materias pendientes que todavía están pendientes de resolución, pero que no es el camino, evidentemente, de la gran mayoría de las personas que votó ayer, no es el camino la destrucción de los derechos básicos que hemos construido en los últimos años de democracia. Ese no es el camino para avanzar en la agenda pendiente que tiene la Argentina. Creo que esto es como el mensaje más general que se puede extraer del día de ayer en términos de interpretación del sentido del voto de lo que hemos visto en una campaña que desde las primarias hasta estas elecciones generales implicó una incorporación de un sector que no había votado y fundamentalmente el crecimiento de la candidatura de Sergio Massa y las distintas candidaturas a diputados nacionales en las provincias donde se eligió también, por ejemplo la provincia de Buenos Aires y otras, donde ha habido una capacidad por parte de esa propuesta de revertir el resultado negativo que había tenido durante las primarias, y eso creo que además del rechazo a lo que se iba a conocer cuando la gente empezó a prestarle un poquito más de atención a cuáles eran las propuestas del candidato Milei, también haber desarrollado una campaña más preocupada por las necesidades del cotidiano de la gente y proponiéndole un horizonte de futuro, que haciéndose cargo de las dificultades que tiene en la actualidad, pero proponiendo un horizonte positivo de futuro, creo que en ese camino se logró revertir el resultado de las primarias. Interesante también, Federico, este fenómeno ocurrido con Bullrich, ¿no es cierto?, que trató de apelar a la grieta con el kirchnerismo, pero que evidentemente no le ha dado resultado. Bueno, ahí hay una discusión, sí, hay una discusión que es importante y que la podemos ver también en otros escenarios políticos de otros países, que es lo que acá llamamos la grieta, que es la construcción de una identidad política en base el anti-kirchnerismo. Lo hemos visto en Ecuador como el anticorreísmo, lo hemos visto en Brasil como el antilulismo, cuando se construyen figuras que pretenden encarnar la representación política desde ese tipo de antagonismo. En un momento eso empieza a pedalear en vacío. Puede ser que por algún momento logre articular una mayoría electoral, pero eso, como lo que se ha visto en la región como proyecto político, en un momento, digamos, pierde base de sustentación. Creo que lo que le sucedió a Patricia Bullrich es que eso sucedió tempranamente, producto de que, por un lado, las dificultades internas de la coalición, que no pudieron superarlas, no pudieron encontrar una síntesis política a tiempo en las discusiones que tuvo, no solo dentro del PRO, con Horacio Rodríguez Larreta, sino en la coalición Juntos por el Cambio, con el sector del radicalismo y con otros sectores que integran esa coalición, y por otro lado, al aparecer, digamos, dividida también la discusión respecto de quién encarna la oposición al kirchnerismo con la emergencia de Javier Milei. Hay que destacar también que el juego ambivalente que tuvo Mauricio Macri durante toda esta campaña terminó evidentemente perjudicando a la candidatura de Patricia Bullrich, y se abre un signo de pregunta después de esta derrota, quedándose afuera del balotaje,
respecto de cuál va a ser el futuro de esa fuerza política, de esa alianza Juntos por el Cambio, dado que en su discurso Javier Milei claramente apeló al electorado de Juntos por el Cambio, a una especie de alianza en contra del kirchnerismo, pero rápidamente ha habido distintos dirigentes del radicalismo en distintos puntos del país que han manifestado que no van a acompañar una campaña favorable a Javier Milei de cara a la segunda vuelta. Y en paralelo a eso, una convocatoria del candidato Sergio Massa, entre otros sectores, también al radicalismo, a sumarse a una propuesta de un gobierno de unidad nacional, con lo cual hay que ver qué sucede. No solamente es una derrota, si se quiere, electoral de Patricia Bullrich, sino que puede significar también el fin del espacio político de Juntos por el Cambio, tal como lo conocimos hasta hoy. Bueno, como vos lo estabas anticipando, ¿no? Massa no tiene comprada una paz perpetua, ni mucho menos. El mes que media hasta el segundo turno es largo, los desequilibrios siguen donde estaban y la inflación, sobre todo, distorsiona también ese panorama. ¿Cómo crees que le va a jugar todo eso a Sergio Massa con vistas al 19 de noviembre? Mira, a mí lo que me parece más importante, digamos, obviamente el resultado electoral es muy significativo y es la base para toda esta reflexión y todo el análisis, pero además del resultado electoral, me parece que lo que hemos visto en el proceso de construcción de la candidatura de Sergio Massa es la reconstrucción de la figura de la autoridad política en la Argentina, que venía muy devaluada producto de las discusiones internas del gobierno del Frente de Todos, pero fundamentalmente devaluada por una agenda por la cual había sido votado el gobierno del Frente de Todos, fundamentalmente Alberto Fernández, que no fue cumplida con importantes sectores de la población. Y eso, además de generar consecuencias sobre esos sectores de la población, por lo económico, el empobrecimiento, las dificultades que todos tenemos en materia de nuestra realidad cotidiana, también significó una crisis para la política y una crisis de la autoridad política. Y todos sabemos que en un país como en la Argentina, las dificultades de la economía implican, para ser superadas, tener un programa político, pero tener la autoridad para aplicarlo. Y a mí me parece que lo que vimos ayer en toda la campaña, pero fundamentalmente en la noche de ayer y en el discurso de Sergio Massa, es la reconstrucción de la autoridad política, de la autoridad presidencial, que va a ser clave para torcerle el brazo, como bien vos decís, a las especulaciones financieras, cosa que ya vimos la semana pasada, ¿no? En lo que fue la maniobra de Javier Milei de alentar una corrida contra el peso para beneficiarse electoralmente, y la respuesta política que llevó adelante Sergio Massa, incluso movilizando las fuerzas de seguridad para desbaratar las famosas cuevas donde se opera contra el dólar. Bueno, ahora esa misma ímpetu político, reforzado por el resultado electoral, creo que es lo que va a necesitar Sergio Massa, no solo para consolidar un triunfo en la segunda vuelta, sino para demostrarle al conjunto de los argentinos que es posible mejorar la situación en términos económicos sin tirar por la borda, como propone Javier Milei, todos los consensos y la estructura de derechos básicos que hemos construido los argentinos en las últimas décadas. Federico, gracias por tu generoso tiempo. Un fuerte abrazo desde Misiones. Un abrazo grande.